todo en las manos de Dios. Y desde el momento que lo digo ya sueno como un hereje, ¿verdad? Ya sueno mal. Como que no dejar las cosas en manos de Dios. Entonces, ¿qué es fe? ¿Qué no la fe es dejar todo en manos de Dios? Y creo que hemos confundido mucho el afán con la responsabilidad. No son dos cosas iguales. El afán es la antítesis de fe, porque el afán está sustentado en el temor. ¿Temor a qué? Al futuro. ¿Temor a qué? A perder el control. ¿Temor a que las cosas fallen, fracasen? Eso es afán. Y la antítesis de afán es fe, porque fe es descanso en Dios, pero el descanso es responsable. El descanso no es pasivo, o la fe no es pasiva, la fe no es irresponsable, la fe habla, la fe construye, la fe actúa, la fe avanza, la fe camina. Por ejemplo, si yo digo, le estoy creyendo a Dios por plantar iglesias, y me siento en un sillón a ver películas en Netflix y me pongo a distraerme por días y semanas y no soy diligente. Entonces, la palabra de Dios dice claramente, y es un principio, que el alma del diligente será prosperada, Amén. pero que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, yo no puedo esperar que algo pase y de pilón, como decimos acá, responsabilizar a Dios porque algo no está pasando. Y decir, pues si Dios quiere que pase, aunque me siente, aunque me duerma, va a pasar. Creo que no. Creo que es una distorsión o una mala comprensión de la soberanía de Dios. ¿Dios es soberano? Absolutamente sí. Claro que es soberano. ¿Dios puede hacer todo? Sí, Dios puede hacer todo. Para Él no hay imposibles. Sin embargo, también Dios ha establecido principios y Él nunca va a contradecir los principios que estableció. Uno de esos principios lo encontramos en Salmo 115, 16, cuando nos dice claramente que Dios legó o heredó la tierra a los hijos de los hombres. Y el cielo es del Señor. Claramente lo dice. Lo dije al revés. Dice, en los cielos son del Señor, pero Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, aunque es soberano, Él pudiera hacer todo sin el hombre. Por principio, Él eligió cederle al hombre la tierra y darle autoridad para gobernarla, dirigirla, edificarla, construirla. Y Él no puede ser infiel a la palabra que ya estableció. Amén. Él no puede negarse a sí mismo. Claro. Entonces, si Él fuera intransigente y practicara esa soberanía que nosotros comprendemos en esa distorsión, pues hubiera un colapso en el universo, porque Él se estaría contradiciendo a sí mismo y eso no va a suceder. Entonces, Dios puede hacer todo, amén, Dios puede hacer todo, pero elige respetar su propia palabra. Claro. Elige respetar lo que Él mismo estableció. Y eso es para nuestro bien. Eso es para que crezcamos junto con Él. Es para desarrollarnos, desarrollar ese llamado, ese talento, eso que Dios ha puesto dentro de nosotros. Simplemente, si ustedes ven a una madre o un padre quitándole a sus hijos la iniciativa, la creatividad, la inventiva y adelantándose, sobreprotegiéndoles y haciendo todo por ellos, no tendríamos un buen concepto de ese padre. Diríamos, ese padre está echando a perder a sus hijos. Y por ese mismo motivo, Dios elige, aunque puede, Dios elige frenar y dejarnos a nosotros. Se cortó. Perdone, nomás callé. Ya estamos con atentos al sonido, entonces como que se cortó. Okay. Gloria a Dios. Y me quedaba con esto un poquito con lo que venía diciendo Pastor Alonso, es de que hay una expresión también que es muy común, que tenemos, y que yo hace mucho tiempo que lo empecé a no decirlo, porque es como algo que también me suena como esto de, ¿y si Dios quiere? ¿Y si Dios quiere? ¿No? Y es como que, bueno, vamos a ir a tal lugar, si Dios quiere, ¿no? Y todo es en esta, como, bueno, Dios es responsable de, ¿no? Entonces siempre es como que queda esa, si no pasa, es porque Dios no quería. Y si pasa, es porque Dios quería. O sea, es como que dejamos un poco esta ambivalencia, ¿no? Sí, realmente, si pudiéramos asociar esta clase de pensamiento con alguna corriente de este mundo, tiene nombre, y esa corriente se llama fatalismo. ¿Qué es fatalismo? Que las cosas tienen que dejarse a su curso.
Las cosas tienen que dejarse, soltarse, que se desarrollen, y esto es una gran irresponsabilidad, porque si dejamos al azar o a la aleatoriedad el destino de las cosas, pues las cosas van a tomar un rumbo de menor resistencia. Eso pasa mucho con nuestra alma, recordando que somos tripartitos. La tercera parte de nosotros, llamada alma, es la que opone menos resistencia. O busca el camino más fácil, o busca el camino más cómodo. Si tú le preguntas al alma, oye, ¿quieres pagar el precio por tener éxito? Va a decir, pues que pase cuando tenga que pasar, ¿no? Oye, ¿tú quieres conocer más a Dios? Pues sí, pero que Él se revele a mi vida. Eso va a decir el alma, porque el alma naturalmente es perezosa, es conveniente a las circunstancias. El alma se adapta muy fácil al entorno en que vivimos. Y recordemos que el entorno en el que vivimos está impregnado de una cultura mundana, una cultura terrenal, una cultura nada santa, nada bíblica, y la cultura de este mundo promueve la inmediatez, promueve la autogratificación, promueve que no te cueste trabajo nada y por supuesto que evade la ley de la siembra y cosecha. Pero nuestro espíritu está sentado en los lugares altos junto con Cristo, habiendo sido heredado con toda bendición espiritual, comprendiendo los misterios del espíritu, y nuestro espíritu está presto. Por eso Jesús mismo dijo a los discípulos cuando les pidió que oraran con él, la carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. Claramente ahí lo vemos. ¿Qué es la carne? Pues es el complot o la asociación del alma con el cuerpo. Siempre el alma y el cuerpo se ponen de acuerdo para hacer lo que bien les da la gana. Y es ahí la resistencia que experimentamos todos como creyentes, que decimos como Pablo, ay, miserable de mí, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Claro, porque naturalmente nuestro cuerpo utiliza los 5 sentidos, y los 5 sentidos perciben el entorno, absorben la cultura, los comentarios que se expresan, pero nuestro espíritu escucha la voz de Dios y se alinea a la palabra y se alimenta y sigue la palabra. Entonces, no es que tengamos dos naturalezas, eso lo tenemos claro, el viejo hombre ya murió, ya fue crucificado, hemos renacido en Cristo, tenemos un espíritu vivificado. Sin embargo, no se nos olvide que hay un alma que renovar. Si esa alma no se renueva, esa alma siempre va a estar saboteando todo lo que queramos hacer, que el espíritu mismo nos insta a hacer. Creo que me fui muy lejos y eso me pasa muy seguido. Yo creo, pastor, que nosotros nos quedamos así escuchando. Esto va a ser si Dios quiere, y será si Dios quiere. Normita, a ver la pregunta también ahí. También vamos a aprovechar los tiempos porque hoy está muy relacionado con lo que el pastor está diciendo. Un gusto volver a verlo, pastor. Gracias, hermana, igualmente. Pero la verdad es que la pregunta que yo quiero hacer es exclusivamente para los hermanos en Cristo que están del otro lado. La pregunta es, ¿qué ven cuando te ven? Porque nosotros somos la expresión de Cristo en esta tierra, ¿no? Y como usted bien decía, somos guiados por el Espíritu Santo. Y el otro día usted dijo algo que me llamó muchísimo la atención, fue que el alma tiene mente. Y estuve analizando eso, ¿no? Y digo, qué bueno que es, porque la expresión suya fue que el espíritu se tiene que unificar a la mente del alma. Entonces, como hijos de Dios, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, sabemos que tenemos el fruto del Espíritu Santo. ¿Expresamos realmente a Cristo con nuestras actitudes? Cuando la gente nos ve, ¿qué es lo que ven nosotros? Porque si obviamente nosotros expresamos las obras de la carne, no es específicamente lo que Cristo quiere que vean en nosotros, ¿no? Porque la palabra del Señor dice que así como Él es, somos nosotros en este mundo. Entonces, cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, pese a que el Señor es soberano. Así que le vuelvo a preguntar, ¿qué ven cuando te ven? Es una pregunta para nuestra audiencia, ¿verdad? Digo, para nuestro público. Obvio que sí, para hacerlos participar. Ok, pues esperamos respuestas, hermanos de acá de México. Escriban, nos gustaría mucho conocer su opinión. Y de Argentina, ahí también, ahí hay varios saludos. Ya está Bettina, ¿sí? Andrea.
Sí, están ahí las chicas también, Patricia, ahí están muchas seguidores y seguidores del Pastor Alonso, Sí. obviamente, así que va todo nuestro saludo para los hermanos ahí que realmente que quieran participar y quieran estar haciendo un poquito comentario de este tema, ¿no? Sí, 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 claro. Amén. Parece que ya están contestando algunas cosas. La gracia de Dios, por aquí dice Clarisa. Vemos al mejor pastor. No sé, El de Salmo 23 me parece, o el pastor Payán. me parece ahí. No, pero realmente qué interesante, ¿no? Porque es una pregunta que siempre le hacemos a esta, ¿no? De que creo que generalmente como hijos de Dios y que estamos caminando verdaderamente no con un cartel que dice soy un hijo de Dios, tiene que ver con lo que nosotros vamos expresando, ¿no? Y esa expresión tiene que ver hasta de la forma con que miramos, con que la expresión que tenemos, hasta la postura nuestra delante del otro, ¿no? Tiene que ver con la expresión del cual portamos. Sí, amén. Yo creo que la pregunta no se comprendió muy bien. La pregunta que dijo la hermana Norma es cuando la gente nos ve a nosotros, ¿verdad? Como Claro, la iglesia. ¿qué es lo que ve en nosotros? Sí, ¿qué es lo que Porque, la por gente ejemplo, sabemos que el amor está en nosotros. Expresamos el amor, realmente, el amor de Cristo, ¿no? En medio de las tribulaciones. ¿Somos pacificadores, por ejemplo? ¿Qué es lo que las otras personas ven en nosotros cuando nos ven como hijos de Dios? ¿Somos el reflejo realmente de Cristo en la tierra? Porque la verdad es que cada uno de nosotros día a día vamos tratando de mejorar nuestras actitudes. Claro. Sí, yo creo, bueno, mientras los hermanos se animan a participar. Sí, están participando. Patricia dice amor, bondad. Ana dice, veo un don de Dios muy, muy, muy especial. Y bueno, apareció Carmen de Perú también. Hola, chicas hermosas, dice Carmencita. Sí. Creo que hay una línea delgada, si se me permite dar una... hay una línea delgada entre querer proyectar o expresar algo y inconscientemente eso podría ser una obra de nuestra carne, porque estamos afanados de que vean a Cristo, entonces se puede convertir en una actuación inconsciente, en mostrar por conseguir una buena opinión. Siempre está en el alma esa parte egocéntrica, ¿no? De que piensen bien de mí, que no vayan a pensar mal, o la famosa frase con la que crecimos desde adolescentes o niños de guarda testimonio, guarda testimonio. Pero si no hay una fuente, o si no estoy conectado realmente a esa vida divina, al poder de la palabra, lo que yo haga es una actuación y esa actuación no repercute ni tiene ningún efecto en las personas. Pero cuando mi relación con Dios, natural, disfrutable, cuando entiendo que la gracia de Dios me lleva al deleite en Cristo y no al deber, entonces lo que voy a proyectar es algo tan fresco, tan natural, que se va a impregnar. Así, bueno, es un ejemplo, ¿no? Una vez yo me subí a un elevador y cuando me bajé, olía a perfume de mujer. Y llegué a mi casa y mi esposa me dijo, ¿por qué hueles a mujer? Y yo, ay, me subí a un elevador y ya nos reímos, ¿no? Y lo mismo ha pasado, que estoy en una cafetería, un restaurante y alguien está fumando allá afuera y el aroma y se te impregna la ropa. O aquí en México es muy común que vas a una taquería y terminas oliendo a cebolla cuando llegas a tu casa. Entonces nos impregnamos de lo que tenemos cerca y creo que cuando hay una relación personal, real, con Cristo, pues inevitablemente vamos a proyectar a Cristo. Amén. Y vamos a despedir ese aroma sin esfuerzo. Vamos a despedir ese aroma sin intencionarlo siquiera. Claro. Entonces, esa es la belleza de la gracia de Dios en nuestras vidas, que ya no es una actuación o un intento de desempeño, pero es la misma herencia de Dios en nosotros, los mismos genes de Dios expresándose a través de nosotros por esa herencia incorruptible que hemos recibido. Tal cual, buenísimo. Ahí dice también Carla, dice compasión, Marie dice la luz del Señor, Anisilu dice luz, Patricia dice Dios ve, que dice Dios ve
en mí un corazón dispuesto a amar. Gloria a Dios. Roy, acá tu pariente, Normita, ha dicho, ven en nosotros a los que somos iglesia, lo que Cristo hizo al morir a la cruz, que es un morir y renacer. Cada día es una oportunidad de replicar el ejemplo de vida de Jesús y obrar desde el amor, y solo lo logramos alimentándonos de la palabra. Aleluya. Y dice Marco también, es muy común escuchar a la gente decir que la actitud y rostros de los cristianos expresan mucha paz. Y es real. Es verdad eso, Hay ¿no? algo, no sé, me Hay un transmite- brillo, hay algo. ¿Qué tenés? ¿Por qué veo que sos distinta? Y es verdad. Y no es Gloria a maquillaje, Dios. no es No es maquillaje. no, claro. Es la expresión de Cristo. Estaba pensando, Pastor Alonso, también acerca de, estábamos hablando, ¿no?, de que es algo muy marcado que tenemos esto en cuanto a la mala enseñanza que tenemos, podríamos decir, o doctrina con respecto a la soberanía de Dios, que es el tema que estamos un poco ahí desarrollando dentro de este popurrí de cosas, ¿no? Pero si tenemos ahí como para enumerar, yo creo que hay un montón, ¿no?, como decimos, de cosas por reaprender y por ubicar dentro de una lista. ¿Cuál considera dentro de estas cosas a reaprender, a replanteárselas, a ir nuevamente a pasarlo por la cruz y ver verdaderamente hoy por hoy esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, y todas estas expresiones que por ahí se repiten y se vuelven a repetir, pero sin un argumento verdadero, ¿no?, o fundamento? Amén. Sí, como latinoamericanos somos una cultura de repetición, una cultura de clichés, una cultura de expresar dichos, coplas, sin analizarlas. Y muchas veces todas esas expresiones culturales se convierten en profecías inconscientes. Sin querer nos sometemos a esas creencias, se vuelven parte de nuestra idiosincrasia. Y eso, pues la iglesia no es ajena a esto. La iglesia también tiene sus clichés, tiene sus repeticiones. Recuerdo cuando comenzamos a entender y recibir revelación del nuevo pacto, tuvimos que depurar la lista de cantos que entonábamos, porque la mitad o más de la mitad de esos cantos glorificaban más los sentimientos y el alma misma. Por ejemplo, todas esas canciones que expresaban autoconmiseración, desesperanza, aflicción, todas esas canciones les dijimos, bye bye, ya no más, ya no las vamos a cantar, porque era una forma de sabotaje inconsciente. Terminábamos después de la iglesia deprimidos, tristes, frustrados, Muchos pañuelos desesperanzados. llevábamos. Sí, y no entendíamos el por qué. Entonces, todos los cantos que glorifican el nombre de Cristo, la obra perfecta de la cruz, todo canto que exalta esa obra perfecta, pues son los cantos que a la fecha entonamos, y en verdad es impresionante cómo la mentalidad ha venido cambiando en las personas. Pero volviendo a la pregunta, pues, ¿qué creencias que hemos heredado de la tradición son necesario ir cambiando? Creo que la forma en que oramos, la manera en que oramos, frases, por ejemplo, están enfocadas en pedir, pedir, pedir. Y es verdad, Jesús dijo, pidan y se les dará. Jesús lo dijo, pero Jesús lo dijo antes de ir a la cruz. De hecho, Jesús lo dijo antes de resucitar. Después de la resurrección viene el Pentecostés, y con el Pentecostés viene la misma presencia de Cristo a vivir en cada corazón. Jesús era necesario que se fuera. Él lo dijo, les conviene que yo me vaya, porque una vez que se fue, se multiplicó en todos los creyentes, y en 50 días más tarde había 3,120 creyentes ya con Cristo en su corazón. Días más tarde, después, 5,000 más se añadieron, ya había 8,120 creyentes, y esto se convirtió en algo exponencial hasta la fecha. Entonces, de esa manera podemos entender que nuestras oraciones cambian. Ya nuestras oraciones no están basadas en, Señor, te pido sanidad, te pido provisión, te pido protección. Yo escucho a mis hijos orar con otro entendimiento, porque nacieron en otra era muy distinta a la que yo estuve acostumbrado, y ellos no piden, ellos dan gracias por anticipado. Ellos dicen, gracias, Señor, por mi sanidad, porque tú ya pagaste mi sanidad, es cuestión de tomarla y la tomo. Entonces,
me gusta escuchar a esta nueva generación de creyentes con una mentalidad más de apropiarse y no tanto de rogar, no tanto de suplicar. Yo recuerdo de adolescente las famosas veladas de oración. No tengo nada en contra de ellas. Es lindo, es bonito unirnos, vernos los rostros, tener ese tiempo de comunión. Pero no sé, allá en Argentina, acá en México, es muy común hacer veladas de oración para tocar un tema insistentemente hasta que suceda. Y creo que esto parece más una huelga de hambre. Parece más una huelga contra la frialdad de Dios porque no ha hecho nada. Entonces hay que unirnos para hacer una cadena y convencerlo. Y es que hay muchos mitos alrededor de las prácticas que llevamos a cabo que finalmente terminamos exaltando más la práctica que al Dios de la práctica. Terminamos exaltando más el poder de la oración que al Dios al que oramos. Y espero no malentenderme y espero que Totalmente no de se vaya a acuerdo, entender más. totalmente de acuerdo, porque lo he venido hablando y predicando también. Amén, Muy, muy de amén. acuerdo. Y la cuestión es que son cosas que están en la sala de nuestra casa espiritual. Son cosas que hasta hemos santificado y cuidado con hablar mal de estas cosas, ¿no? Pero seamos objetivos. La oración se ha convertido en palabrería almática porque no está impregnada de la palabra. Señoras y señores, no oramos lo que sentimos, oramos la palabra. Si oramos lo que sentimos, no hay ningún efecto y terminamos más frustrados que como cuando comenzamos. Pero cuando oramos la palabra, cuando remitimos o declaramos lo que Dios ya dijo y que fue tan importante que lo registró por escrito, simplemente estamos hablando con una base legal. Y los cielos y la tierra tienen que obedecer a la voz de su palabra. Amén. Ahora, la voz de su palabra, nosotros ponemos la voz de su palabra. Usamos nuestra boca para declarar lo que su palabra dice. Y eso es lo que oramos. Entonces, esa es una de las cosas que considero urge cambiar. La manera en que oramos, la manera en que nos acercamos y estamos creyendo. Perdón, me estoy extendiendo un poco. No, pero es que me parece muy interesante porque es un tema para el cristiano, realmente es la vida del cristiano la oración. O sea, todos oramos, Claro. desde el que recién inicia hasta el que hace... Y qué importante es esto, porque a nosotros creo que nos ha provocado un antes y un después el comenzar a ver la oración desde la gracia, o sea, de que comenzamos a vernos hoy por hoy en Cristo completos, ¿no? Entonces, esto de poder decir, cuando voy a orar, ya no voy a rogar que Dios envíe, haga algo, porque sé que ya fue hecho. Entonces ya mi oración no va a ser de tanta extensión de tiempo y va a haber, por sobre todas las cosas, la gratitud ante todo. Y tomar esa palabra, ¿no? De que, y eso nos implica también ese compromiso, responsabilidad con la palabra, ¿no? Y un poco todo tiene un conjunto de cosas, ¿no? Ha sido más fácil repetir esto, de hacer como un lloro y un lamento boliviano, como decimos en una canción, que realmente orar con la herramienta que es la espada de la palabra, pararse en posición, en autoridad, ¿no? Amén. Amén. Sí, ahorita que dices esto, hermana Rosana, no sé si les ha pasado, pero en otro tiempo yo recuerdo que comenzaba a orar sobre una situación y cuando terminaba de orar me sentía más devastado y agotado y cansado. Clarísimo. Entonces, Porque eran yo tantas venía- las rogativas, ¿no? Exacto, las rogativas intensas. Y así como en la charla anterior hablábamos de que responsabilizábamos siempre a Dios Exacto. de lo que pasara, también hay otro aspecto y es responsabilizar a Satanás de todo lo que pasa. Y digo, está bien que pague los platos rotos, ¿no? Pero Que también dé la cara. tengamos claro que hay muchas cosas que nosotros mismos estamos provocando o estamos permitiendo. De hecho, el enemigo no tiene más poder sobre ti que el que tú le permitas tener. Y él no puede tocar tu vida a menos que tú estés cooperando con él y estés permitiéndoselo. Él no puede amedrentarte a menos que tú le des permiso y abras una puerta al temor. De esta manera, creo que también de esto que estoy hablando parten muchas ideas erróneas, como acusarle el diablo a Dios, como Señor, mira el enemigo, cómo me tiene, aquí con necesidades. Yo creo que Dios ha de pensar y decir, hijo, te di autoridad sobre toda hueste de maldad.
Ahora, no estamos hablando que la persona de Satanás específica va a venir a atacarte. Está ocupadísimo con la guerra en Medio Oriente, está ocupadísimo armando planes en, no sé, en estos lugares o instituciones mundiales, que no voy a entrar mucho en detalle, pero realmente hay huestes de maldad, hay jerarquías, hay potestades, y eso es con lo que a veces estamos viviendo conflicto, pero entendamos que si somos personas sujetas a la verdad de la palabra y practicantes que se apropian de estas verdades, las tinieblas tienen que retroceder, no tienen más lugar en tu vida. En el pasado yo me la vivía enfermo guerreando, esa era mi status quo. En el pasado me la vivía con las defensas bajas, enfermándome, inmediatamente, es que el enemigo así me tiene porque guerreé contra él. Y era no entender la verdad completa. Ahora entiendo, y de esto ya han pasado más de 5 o 7 años, que no tengo absolutamente nada que ver con secuelas por haber puesto en su lugar las tinieblas. No hay efecto secundario. ¿Por qué? Porque tengo la autoridad como hijo de Dios, sentado en el trono de la gracia, para hablar lo que está escrito. ¿Cómo venció Jesús al enemigo en el desierto? Está escrito, está escrito y está escrito. Las 3 veces, las 3 esferas. Jesús venció sobre el cuerpo, sobre el alma y sobre el espíritu. 3 áreas en las que Adán falló. Pero él dijo, escrito está, no solo de pan, al Señor tu Dios adorarás, no tentarás al Señor tu Dios, y libró el cuerpo, el alma y el espíritu de toda acechanza. ¿Y qué creen? Lo hizo por nosotros. Entonces, desde atrás del está escrito, tenemos ya una base legal. De modo que también prácticas de estar todo el tiempo acusando al acusador, pues también es algo que debe terminar. Es más bien poner en su lugar al acusador. Claro. Es como un niño de preescolar que viene con su mamá a acusar a todos sus compañeritos. Mira, me pegó. Pues tú puedes poner en su lugar a los demás, ¿no? Darte a respetar, poner tus límites. Realmente qué importante es lo que estamos, o sea, da para tanto, ¿no? De hablar, pero que me pareció interesante un poco esto también para ir tocando con el pastor Alonso, con esto de como tipo ping-pong ahí, ¿no? De preguntas y llevar un poco esto de despertar un poco a algo que nos desgasta, nos cansa, nos frustra, por no tener muchas veces la verdad verdadera, o sea, es como que está media, ¿no? Como que está un poco empañada todavía, y eso nos lleva muchas veces a dudar de que si realmente Dios nos escucha, a sentirnos frustrados porque verdaderamente decimos, vengo orando, el otro día haciendo un devocional esto, ¿no? Hoy a la mañana, no me acuerdo, que uno dice, vengo orando con esto, pero le entregaste realmente la carga al Señor y te pusiste ya en otra porque sabés que Dios puede con esto y ya vos no, o seguís con la carga, ¿no? Y es un trabajo pero de conocer a el Dios que realmente hoy conocemos, de decir, Él ya lo hizo, ¿no? Chicas, una preguntita cada una. Estamos con el tiempo así, pero quiero que podamos hacerle alguna pregunta puntual que hayan traído también ustedes, ¿no? Algo velocísimo para preguntarnos, porque en realidad estaba como meditando en esto, volviendo a esto de la soberanía, y decía, wow, el Señor es soberano, el Señor puede todo, el Señor es todo, Él creó todas las cosas y creó a todos nosotros, ¿no? A los seres humanos. Y Él puede hacer, a ver, todo más rápido, todo mejor. Ahora, sin embargo, a Él le plació tener una gran familia, que somos sus hijos y aquellos que se van a añadir al redil, Amén. y darnos el libre albedrío de obedecerle o no, de amarle o no. Ahora, uno si lo piensa con la cabeza, con la mente, decís, pero qué mal negocio que hizo el Señor. Pero si uno lo piensa con el espíritu, decís, el Señor nos creó para amarnos. ¿Qué dice, pastor, de esto? Amén, amén, amén. Creo que ha tocado un tema de suma importancia, porque si entendemos que en el Edén Dios, en Génesis 1:28 podemos leer que Dios le entregó su primer oficio al hombre, y ese oficio era ser un oikono o un administrador, administrador de la casa, en este caso el planeta, y el mismo hombre, por la seducción del enemigo, entregó esa autoridad y a partir de ahí comenzó a vivir en esclavitud.
Bueno, pues ahora entendemos que Jesús, el segundo Adán, vino a recuperar esa autoridad de manera legal. Por eso esos 33 años en la tierra, pagando legalmente cada cosa que el hombre cedió en autoridad. Entonces, repítame por favor la pregunta, la parte final de su pregunta. Claro, hermana. sí, Sí. que Dios entonces le da al hombre libre albedrío. Entonces Sí. yo digo, Dios nos creó para amarnos. Nos creó Amén. para amarnos porque nos da ese libre albedrío, Él pudiendo hacer todas las cosas Él. Claro. Lo haría más Amén. rápido y perfecto lo haría todo. Sin embargo, nos espera a nosotros. Sí, gracias, gracias. Para eso iba. Una vez que Jesús restaura la autoridad de nosotros, seguimos teniendo obviamente libertad de elegir. Una persona que usa su libre albedrío sin Cristo termina en esclavitud, porque se somete a las tinieblas. Pero como hijos de luz, nacidos de nuevo, con libre albedrío, pero con el señorío de Cristo sobre nosotros, pues aunque fuimos creados para ser amados y realmente Dios con esa intención nos creó, no nos creó para ser siervos. Los ángeles hacen mejor trabajo que nosotros y ni duermen y ni comen y ni se quejan. Entonces, Le sale más barato entonces. es así, sí, es más barato, ¿no? Es más barato. Realmente Dios se deleita en sus hijos y es como, alguna vez lo comenté en una de las charlas, Perla y yo no tuvimos hijos para tener sirvientes en casa. Imagínense qué plática tan extraña si estuviéramos Perla y yo platicando. Qué bueno que vamos a tener un tercer hijo porque necesitamos a alguien que lave los platos después de la comida. Realmente sería un problema de explotación del menor, ¿verdad? Entonces, Dios no nos creó porque necesita nuestros servicios. Dios nos creó para expresar su gran amor sobre sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros elegimos servirle por amor como una respuesta a ese amor que nos ha dado? Pues ese servicio que damos nos da autoridad y es la clave que Jesús dijo que el que quiera ser grande entre ustedes tendrá que ser el servidor, tendrá que servir a los demás. Y era la forma de Jesús de decir que cuando entendemos nuestra identidad, cuando partimos del punto de que somos amados, ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, cuando partimos del punto de que no fuimos creados porque Dios necesitaba sirvientes, pero porque Él nos ama. Esa es nuestra identidad. Y lo que yo haga para Dios serán obras vivas, no serán obras muertas. La religión nos provoca a hacer obras muertas fundamentadas en el ego. Que me vean lo que hago para Dios, todo lo que invierto de tiempo para Dios, sobre todo que me llamen el siervo del Señor. La verdad que esa expresión del siervo del Señor, Jesús mismo dijo a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, porque los siervos no saben lo que dice su Señor. Y con razón hoy hay tanta persona religiosa con el apelativo de siervo que no tiene idea de lo que le ha dicho su Señor, porque está más enfocado en el deber como Marta en lugar del como María a los pies de Jesús. Entonces, en conclusión a esta pregunta, Dios es soberano, nos ha dado libertad de elegir, nos dio autoridad sobre todo lo creado. Él se deleita en que podamos ejercer autoridad y podamos modelar nuestro futuro, no dejar que nuestro futuro se forme al azar, sino que determinemos desde la verdad del Evangelio nuestro destino. Entonces Dios se deleita en ello y nada tiene por qué salir mal. ¿Podrá haber oposición? Claro. Para empezar, la oposición la tenemos en nuestra alma no renovada. Ahí está la primera oposición. Pero si nosotros podemos someternos a la verdad del Evangelio y podemos alinearnos a esa verdad, nada tiene por qué salir mal. Amén, amén. Dios. Estamos ahí ya cerrando el programa. Ya las 19 horas van a ser, 2 minutitos faltan. Pastor, ¿tenemos una tercera? Okay. Me parece que vamos a terminar haciendo un programa con el pastor y ya fijo, ¿eh? Ya fijo. Realmente creo, Normita, ha quedado con preguntas y quedamos todos ahí un poco con bastante, como decíamos, con un listado de cosas así como para ir desarrollando, y la idea acá, como decimos siempre, es edificarnos, es dar a conocer al Dios que predicamos, al Dios que conocemos, y que realmente aquel que no conoce pueda conocerlo de la forma que
a nosotros nos ha transformado y nos transforma, ¿no? Día a día nuestra vida. Esa es la función, el objetivo que tiene Sin Fronteras ni Condiciones. Y para nosotros es una tremenda bendición poder compartirlo con ustedes de tantos kilómetros, pero tan cerca, y a cada uno de los fieles que están ahí desde Culiacán, México, un abrazote enorme. Gracias por participar, por comentar, por saludar. Realmente un placer tenerlo con nosotros, ¿eh? Amén. Muchas gracias. Gracias, pastor. No, encantado, la verdad, bendecido de poder formar parte de esto que el Señor está haciendo y siempre he admirado que la palabra que Dios pone en sus bocas, ustedes son tan valientes para decir tal cual Dios les ha mostrado, y es tan necesario poder propagar la semilla del Evangelio del Nuevo Pacto. Amén, amén. Gracias, pastor. Y bueno, cualquier cosa marcamos en la agenda antes que termine el año. Antes de las fiestas. Todo puede ser ahí. Sí, el pastor ya como decir, no, pero ¿cuánto? A ver, hay que pagar caché, acá el dinero, me parece. Gracias. Un abrazo enorme para ustedes ahí. Chicas, amadas, gracias por acompañar también el programa con tanta ahí disposición también y amor. Y nosotros acá nos tenemos que ir porque voló el programa. Y agradecidos a que nos hayan acompañado y puedan recompartir este programa de hoy, y nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles con un programón también que tenemos con el tema de bullying, ¿sí? Wow. Vamos a estar con este tema y va a ser muy interesante, así que conéctense, súmense a esta propuesta de Sin Fronteras ni Condiciones, ¿sí? Bendecidos, chau. Gracias. Bendiciones. Gracias, pastor. MQR, más que una radio. Acompaña con su buena música. Cada canción que suena en el aire nos lleva a lugares llenos de alegría, porque somos más que una radio. Vivos por la pasión, por la música, siempre juntos, siempre en movimiento. En mi pueblo nos llena de emoción. Más que una radio.